Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, bien, acá. Qué Hola, bueno. buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas Buenas. tardes también. Hola, buenas ¿Cómo noches. están? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, todo bien por acá, todo bien. Espero que ustedes también estén bien. Saludos a todos. Hola, hola ahí también por el chat. Saludan, así que hola a todos también. Ya. Comenzamos. Buenas noches, mi nombre es Pablo Acuña y les doy la bienvenida a este nuevo webinar de Illumin, en donde estaremos conversando, tratando el tema de tipos de conexión de los arreglos fotovoltaicos. Eso es lo que vamos a estar conversando. Bueno, ya saben un poco la dinámica, los que han participado antes. Trabajamos acá con esta serie de webinars que tienen por propósito poder dar información, aterrizar conceptos, hablar en un lenguaje más generalizado de los sistemas para quienes están recién comenzando en toda la temática fotovoltaica o aquellos que ya llevan un tiempo, quieren aprender un poquito más. Estos webinars en el fondo van a estar haciéndose como una ayuda a memoria de algunos conceptos, algunas cosas, entonces ahí van a poder consultarlos, van todos quedando grabados, están en plataforma de Illumin, ¿cierto? En el canal de YouTube también van a encontrar ahí todo el contenido que estamos desarrollando con los webinars. Y, y nada, pues la invitación es que puedan compartir esta información, que puedan comentarle a sus conocidos. Pablo, no te escuchamos. Sistemas. Bueno, como ya saben ustedes, vamos a presentar un poquito aquí lo que trata de Illumin y vamos a dar continuidad al curso, ¿ya? Al webinar, perdón. ¿Quiénes somos? Illumin, ¿de qué trata Illumin específicamente? Illumin se divide prácticamente en dos empresas, ¿cierto? Una de ellas se dedica específicamente a las consultorías de sistemas fotovoltaicos y a la instalación de estos mismos sistemas fotovoltaicos. Principalmente hemos trabajado con varios exalumnos que tienen sus empresas, que están desarrollando proyectos muchas veces y se contactan con nosotros para algún tipo de asesoría o de consultoría en términos de diseño, en términos de evaluación del proyecto, la viabilidad, estrategias de montaje y así, un sinfín de situaciones que se pueden llegar a resolver en esta temática de las consultorías. También se han contactado con nosotros personas ya más ligadas al área particular, que no necesariamente hayan participado en nuestros cursos, y que también nos hacen consultas con respecto a cómo se debe instalar un sistema, o cómo debo enfrentar una instalación, o las características en las que se deben preocupar cuando quieren contratar el servicio de instalación de sistemas fotovoltaicos. Entonces, en ese punto, prestamos harta asesoría y acompañamiento a las empresas. Nos ha tocado en algunos casos también diseñar sistemas para que se publiquen en concursos públicos también. Y bueno, así, varias situaciones relacionadas con esta etapa de solo consultoría e instalación de sistemas fotovoltaicos. Otro rubro o la otra parte en la que se divide Illumin es con respecto a la capacitación, ¿ya? Nosotros somos una OTEC, un organismo técnico capacitador, ¿cierto? Que está validado por el Estado chileno y nos dedicamos, en el fondo, a la capacitación en las temáticas de sistemas fotovoltaicos. Y aquí este es nuestro gran fuerte. Llevamos muchos años trabajando ya en este rubro. Interesa por sobremanera que el conocimiento que se entrega por parte de Illumin sea captado, sea utilizado para generar buenas prácticas en la implementación de los sistemas fotovoltaicos
y tratamos en lo posible siempre de entregar la mayor cantidad de información posible, ¿ya? No somos, evidentemente, dueños de la verdad en esta temática fotovoltaica que varía constantemente, pero sí consideramos que tenemos un montón de información que somos capaces de transmitir y que vamos compartiendo constantemente con la gente, y viceversa. Nos toca muchas veces conversar con gente que está en proyectos, exalumnos que están desarrollando proyectos y que nos van contando cómo se enfrentan a estos distintos desafíos o a las nuevas tecnologías, y siempre vamos generando conversaciones y vamos trabajando ahí con distintas perspectivas con respecto a los sistemas fotovoltaicos y cómo actualmente se están instaurando a nivel mundial. Entonces ahí también siempre existe una retroalimentación súper importante. Entonces, para nosotros es muy preponderante el que ustedes se comuniquen con nosotros, que nos vayan contando sus experiencias, que se organice una red de contacto, tanto a nivel nacional, ¿cierto?, en Chile, como a nivel internacional, como está ocurriendo ahora, donde estamos alcanzando varios países, ya en muchos lugares fuera de Chile nos conocen, y también están participando igual de este mismo conglomerado, esta misma red de contacto. Así que la invitación, como siempre, ahí queda bien abierta para poder pertenecer a este grupo grande dentro de las capacitaciones. Contamos también con cursos asociados a PVSys, ¿cierto? El software que se utiliza en la industria fotovoltaica. Nuestro contenido es aprobado por PVSys, y más al final de la clase ahí les voy a comentar una condición nueva que se dio ahí, una oferta, una promoción que hay con respecto a este curso, ¿cierto?, al PVSys, para que también lo consideren. Vamos a hablar un poquito más hacia el final de ello. Aproximadamente ya son 4.500, obviamente un poco más ya a esta altura, de alumnos que han participado en nuestras clases, tanto presenciales como online. Nos tocó fuertemente generar un cambio. Nosotros veníamos haciendo hartas clases presenciales y nos tocó hacer un giro ahí importante con toda la situación de la pandemia y toda esta historia. Nos tocó enfocarnos a la etapa online y como esto ya se venía conversando desde antes, no fue algo tan sorpresivo, y nos permitió de alguna manera poder crear una buena academia que actualmente está funcionando y con la cual nosotros podemos tener muchos contactos con muchos estudiantes de distintas partes del planeta prácticamente. Bueno, ahí está, ¿cierto? Contamos ahí con nuestra propia academia online, ¿verdad? Que ustedes les invito a que las visiten, porque ahí estamos publicando constantemente el contenido que vamos generando acá. También vamos dando detalles de los cursos, las fechas, y estamos constantemente ahí en retroalimentación con esa academia, así que es importante que también la vayan visitando y la estén revisando de vez en cuando. Los instructores, ¿cierto?, tienen 12 años, un poco más, de experiencia en la industria, en el área fotovoltaica, en el área eléctrica, y la intención, ¿cierto?, de los instructores, de las personas que participan acá, es principalmente poder entregar información de una manera que se pueda entender, algo bastante sencillo, y poder dejar siempre esa puerta abierta de que puedan entrar en este mundo de los sistemas fotovoltaicos de una manera más amigable, ¿cierto? Porque esto es una técnica que tiene su grado de complejidad, pero tratamos de hacer que esto sea lo más amigable posible, con la finalidad de que ustedes puedan participar siempre de estos cursos, ¿ya? Y bueno, ya tenemos 5 años de vida como academia, ¿cierto? Y ahí los que nos conocen ya saben un poco la temática y el tenor del el tipo de clase y la forma en cómo nosotros trabajamos, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando ya esta primera parte, este primer tema, mi nombre es Pablo Acuña, como les comenté en un principio. Yo soy técnico en energías renovables y técnico en electricidad, ¿cierto? Energías renovables y eficiencia energética, y técnico en electricidad, esos son los 2 títulos. Y me dedico al área fotovoltaica ya hace bastante años. Ya. El primer sistema fotovoltaico lo instalé hace como 11 años, más o menos, un poquito más. Y
mi idea siempre es poder transmitir lo que yo me encuentro en terreno. Hago mucho terreno y comparto con mucha gente que está haciendo constantemente terreno, instalación de sistemas fotovoltaicos, y la idea es poder un poco compartir desde la perspectiva técnica, desde lo que nos dice la literatura técnica, desde lo que nos dicen algunas exigencias normativas, y también desde la vereda de la experiencia, con qué es lo que uno se encuentra, que no está escrito en ninguna parte, pero uno tiene que saber interpretarlo, saber mirarlo, para que el sistema fotovoltaico funcione en forma correcta y en forma eficiente. Entonces, mi mirada en esta participación también tiene que ver con eso, con poder entregar información para ustedes, que sea fácil de entender, y que ustedes puedan disfrutar también el absorber este conocimiento. Así que bueno, ya no les doy más la lata ahí con la introducción, y vámonos directamente a la temática que nos toca tratar hoy día, en la cual vamos a estar conversando, ¿cierto? Vamos a hablar, vamos a ver, aquí está, ¿sí? Bueno, ya la semana pasada, y así los webinars anteriores, hemos estado tocando temas que a primera vista son temas que parecen sueltos, pero obviamente, como estamos siempre centrados en el sistema fotovoltaico, son sistemas que se van encadenando sí o sí en algún momento, siempre se van topando, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de las características eléctricas de un sistema fotovoltaico, y hoy nos va a tocar hablar de los circuitos, ¿cierto? De los arreglos o de los módulos fotovoltaicos, la conexión de los módulos fotovoltaicos con respecto a un sistema en particular, ¿ya? O al tipo de sistema fotovoltaico. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de principio de funcionamiento del sistema fotovoltaico, ¿vale? Tipos de circuitos, parámetros eléctricos de trabajo, las entradas del inversor, que aquí ya vemos que, a pesar de que vamos a estar hablando de los circuitos, vamos a tener que ya empezar a tocar temas del inversor, que obviamente ya son temas que vamos a ir tratando igualmente en el futuro. Vamos a hablar un poquito de la característica de la inclinación y la orientación. No vamos a hablar de cómo es la inclinación óptima y orientación óptima, sino que las consecuencias de distintas inclinaciones y orientaciones, ya con respecto al circuito. Y vamos a hablar también un poquito del string, ¿cierto? Del arreglo, la conexión y el arreglo fotovoltaico como concepto en general, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una temática hoy día de también aunar un poquito algunos conceptos que se utilizan bastante en los sistemas fotovoltaicos, ¿ya? Lo primero. Cuando hablamos de los módulos que vamos a utilizar, ¿verdad? Porque estamos hablando de los módulos y cómo interconectar muchos módulos entre sí. Cuando hablamos de los módulos fotovoltaicos, lo primero que debemos considerar es que indistintamente de la técnica que estemos utilizando, ¿cierto? Ya sea un sistema fotovoltaico conectado a la red, ¿cierto? Un on-grid, como se le denomina, o un sistema aislado de la red, como el que sale en el diagrama que se ve ahí, ¿cierto? Un sistema aislado o un sistema off-grid, ¿verdad? Indistintamente de la técnica, ¿cierto? Del tipo de sistema fotovoltaico, más adelante vamos a estar hablando también de los sistemas fotovoltaicos. Indistintamente de estos tipos de sistemas, los módulos fotovoltaicos básicamente van a ser siempre los mismos, se van a comportar de la misma manera. Es decir, que yo no tengo un tipo de panel pensado para un tipo de sistema, sino que prácticamente cualquier módulo fotovoltaico, ¿cierto?, me va a servir para las distintas técnicas de sistemas fotovoltaicos, para un off-grid, un on-grid, un sistema híbrido, un sistema de bombeo solar, etc. ¿Ya? Los módulos no van a cambiar. Más adelante vamos a tocar un poquito ahí la temática, ¿cierto? Que como lo mencionábamos el otro día, que hay algunas normas y leyes que me exigen ciertos componentes, pero a grosso modo, básicamente cualquier módulo fotovoltaico serviría para cualquier sistema, ¿ya? Por consecuencia, nos vamos a centrar entonces, tenemos ya los módulos fotovoltaicos y vamos a hablar ahora de cuáles son las situaciones de conectarlo. ¿Qué ocurre al conectarlo? ¿Por qué yo conecto varios varios módulos fotovoltaicos entre sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de hacer este tipo de conexión? ¿Ya? Lo primero, vamos a hablar de los circuitos. Vamos a tocar un poquito un tema que tiene que ver con un contexto más transversal o desde una perspectiva más eléctrica, por decirlo de alguna manera.
¿Ya? Los circuitos eléctricos, ¿cierto? Que le atañen exactamente la misma forma, el mismo método a los módulos fotovoltaicos, por eso lo tratamos así. Los circuitos eléctricos deben estar compuestos por dos o más componentes, ¿ya? Lo pudiésemos ver desde los módulos fotovoltaicos, ¿cierto? Vamos a tener un módulo, perdón, dos módulos o más módulos fotovoltaicos, ¿ok? Vamos aquí, a ver a alguien. Hay alguien ahí que dice que no puede oír el audio. Yo creo que debiese revisar su sistema porque hasta el momento estuvimos en buena comunicación entre todos. Así Se que, escucha correctamente. sí, lo voy a escribir acá. Lo escuchan bien. Ya, ahí está, para que quede más tranquilo el compañero. Entonces, cuando tenemos distintos componentes, ¿cierto? Más de dos, ¿cierto? Y yo quiero interconectarlos entre sí, entonces vamos a estar hablando de un circuito, ¿ya? Dos o más componentes, 10, 20, 30, 40, en el caso de los módulos fotovoltaicos. ¿Y qué significa esto? Los módulos fotovoltaicos, al igual que un componente eléctrico, está compuesto de dos terminales, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Como se ve aquí en estas resistencias que yo dibujé en azul, ¿verdad? Que tienen dos terminales. Los módulos fotovoltaicos, lo mismo, tienen dos terminales, el positivo y el negativo. Por lo tanto, en función de esos terminales es cómo va a ser la conexión. Entonces, una primera conexión es lo que se denomina como el circuito serie, en donde si se fijan, ¿cierto? Aquí vamos a hacer el recorrido completo, aquí empieza el conductor eléctrico, ¿verdad? Asumiendo que acá abajo vamos a conectar el inversor o el controlador, no nos vamos a meter todavía con eso, pero simplemente aquí comienza el circuito, ¿verdad? Vamos con el conductor, el cable eléctrico, y llega el primer componente en su primer terminal, ¿cierto? Que en el caso de los módulos fotovoltaicos puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Va a ser uno de los dos terminales, y posteriormente del segundo terminal, ¿cierto? De ese módulo va a salir una conexión hacia el primer terminal del siguiente módulo, ¿ya? O del siguiente componente en este caso. Y vamos a hacer lo mismo con su segundo terminal y el primer terminal del tercer componente. Y así vamos a poder ir conectando todos los circuitos en serie. Como se fijan, ¿cierto? Vamos a terminar en el último componente y ese último componente nos va a llevar a el último conector. Por lo tanto, estos dos conectores que se representan acá abajo, ¿cierto? A su vez, están representando la potencialidad y la conexión de todo este circuito, compuesto de tres componentes para este ejemplo, ¿cierto? Puede ser tres más, ya dijimos, ¿cierto? 5, 10, 20, todo lo que quiera. Esto es lo que se denominaría como el circuito serie, ¿ya? Y el circuito paralelo, que es la siguiente variable, es cuando yo al mismo componente, con sus dos terminales, ¿verdad? Yo uno, ¿cierto? En el caso de los módulos fotovoltaicos, ¿esto cómo sería? El módulo fotovoltaico, como comentábamos el otro día, tiene terminal positivo y negativo, ¿cierto? Como que trabaja con corriente continua. Por lo tanto, un terminal, el positivo, se conectaría directamente. Ahí sí. Ahí está. ¿Cierto? Se conectaría Pablo, al Pablo, tercer no estás componente. presentando. Te ¿No? perdimos por unos segundos. Ok, ok, voy al tiro. Dame un segundo. Segundo. Ya, por favor, ahí coméntenme si dice si está la presentación. Sí, está correcta. Gracias, Ya, Pablo. gracias. Ya, entonces, nos quedamos aquí, en el circuito paralelo. Entonces, en el circuito paralelo, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dar cuenta que el positivo, ¿cierto? El terminal de positivo de un módulo fotovoltaico se va a conectar con el terminal positivo de un segundo módulo y con el terminal positivo del tercer módulo. Y todo eso va a ser una única conexión, ¿verdad? Y ahí está representado el terminal. Lo mismo va a ocurrir con la parte de abajo, ¿verdad? O con el terminal negativo, ¿cierto? O con el segundo terminal para este ejemplo. Por lo tanto, nuestros dos terminales, ¿cierto? Que vamos a estar acá, que van a estar representando a todo el circuito eléctrico, ¿cierto? Van a estar disponibles y van a tener una potencialidad X
de acuerdo a el circuito con el que estamos trabajando, que en este caso sería el circuito paralelo. Para los sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Esto se aplica para los módulos fotovoltaicos específicamente, esto se aplica tal cual, ¿ya? Entonces vamos a revisarlo ahí, qué pasaría con la situación. Ya, ahí está. ¿Qué pasaría con, entonces, este mismo circuito, si ahora nosotros lo presentamos y lo vemos ya desde una perspectiva de un sistema fotovoltaico? Ya no serían los módulos, una resistencia, sino que sería más bien serían simplemente los módulos fotovoltaicos conectados entre sí, ¿ya? Vamos, ahí hay unas consultas que las vamos a estar revisando hacia el final, así que no se preocupen. Vamos con este primer circuito, ¿cierto? El string, denominado también, ¿cierto? El circuito serie, ¿cierto? Conocido muy ampliamente como string o cadena, que básicamente es la interconexión en serie, ¿verdad? Tal cual como lo vimos en el ejemplo anterior, de los módulos fotovoltaicos con sus terminales MC4, ¿verdad? Y si nos fijamos, acá hay una representación acá al final, ¿cierto? Donde está el positivo y el negativo de todo el grupo, que va a estar conectado a algún componente, ¿verdad? El componente del sistema fotovoltaico que le sigue, que puede ser el controlador, el inversor, etc. Ya eso lo veremos más adelante. Por ahora nos centramos en el circuito. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros ya estuvimos viendo, revisando la semana pasada, que cada módulo fotovoltaico tiene un valor de tensión y de corriente. Pero al momento de interconectarlo de esta manera, yo voy a tener una respuesta distinta con respecto a la tensión y la corriente, ¿ya? Lo primero, la corriente es igual para todo el circuito. Es decir, nosotros sabemos que el módulo fotovoltaico tiene, por ejemplo, 5 amperes. La regla fundamental en este punto, cuando yo interconecto varios módulos fotovoltaicos, es que los módulos fotovoltaicos entre sí sean exactamente iguales. El concepto de hermanabilidad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que todos los módulos van a ser exactamente la misma marca, mismo modelo, por consecuencia van a producir el mismo valor de voltaje y el mismo valor de corriente. ¿Ok? En este punto, en la corriente, como son todos iguales, supongamos fueran todos de 5 amperes, y yo los conecto en serie, va a dar como resultado que el circuito total, ¿cierto? Y como aquí lo dice la regla, ¿cierto? La característica del circuito, como lo dice esta regla, va a ser de simplemente 5 amperes, va a ser solo una única corriente existente en este circuito, ¿ya? Esa es la primera regla que yo debo considerar. La segunda regla, cuando hablamos de la tensión, ¿cierto? El voltaje, ya sabemos que cada módulo aporta con un valor de voltaje. En este caso, ¿cierto? El voltaje en el circuito serie, en forma natural, se comporta de la siguiente manera. Para poder obtener el valor y el resultado final de voltaje de todo este arreglo o de todo este string, simplemente debo sumar los valores de tensión de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, cada módulo me otorga como valor de tensión 10 volt, entonces quiere decir que voy a tener un total de 40 volt entre el arreglo fotovoltaico o el string. ¿Ok? Entonces, aquí aclarar siempre lo mismo. Recuerden que cada módulo fotovoltaico, como lo vimos en la lección anterior, ¿cierto? Como lo vimos en el webinar pasado, cada módulo fotovoltaico otorga un valor de tensión y un valor de, perdón, dos valores de tensión, de voltaje, ¿se acuerdan? El VOC, el voltaje de circuito abierto y el voltaje máximo, y además dos valores de corriente, ¿cierto? La corriente de cortocircuito y la corriente máxima. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que evidentemente yo al hacer esta interconexión en serie, ¿cierto? Este string, esta cadena, yo al hacer esto voy a modificar esos parámetros y voy a tener una resultante total de corrientes y de voltaje, ¿ya? Que yo debo ahí analizar, que se deben tener presente. Entonces, tengo una consecuencia. Otro parámetro muy importante a tener en consideración es la potencia. Ya sabemos que cada módulo representa una potencialidad nominal o un valor de potencia X, ¿verdad? Esta potencia nosotros la debemos sumar para reconocer cuál es la potencia total de este arreglo. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a ocurrir también. Las potencias total o la potencia resultante va a ser simplemente la sumatoria de las potencias parciales que yo tenga en el arreglo. Ese es un comportamiento. Ese es el comportamiento del circuito serie o del string o de la cadena, que también es conocido. Que dicho sea de paso, es uno de los circuitos más utilizados en los sistemas fotovoltaicos. Este es muy común, ¿ya? Porque si se dan cuenta,
lo que voy logrando al ir interconectando varios módulos fotovoltaicos en serie, ¿cierto? En string, lo único que voy logrando es aumentar la tensión y la corriente la voy manteniendo siempre a raya. Dentro de los parámetros eléctricos y en la electricidad siempre es mucho mejor tener tensiones o valores de voltaje elevados más que las corrientes. Entonces en este caso lo puedo lograr. ¿Ok? Comparemos este comportamiento con el otro circuito, el circuito paralelo. El circuito paralelo, dicho sea de paso, no recibe un nombre como, o un apodo en la jerga fotovoltaica como ocurría con el circuito serie, que se le denomina string. Al circuito paralelo solo se le dice paralelo nomás, ¿ya? No hay una asociación para este circuito. ¿Ok? Exactamente la misma lógica. Tengo los mismos 4 módulos fotovoltaicos, y fíjense en esta vez lo que ocurrió. El terminal positivo de cada módulo fotovoltaico se unió, ¿verdad? Si seguimos las líneas rojas, se unió en una única barra en común, ¿verdad? Y de esta barra en común se sacó un único conductor positivo, ¿cierto? Que va hacia, ya dijimos, el controlador o el inversor, que ahora es un componente que no nos interesa tratar, ¿cierto? Pero por ahí ya va hacia este componente. Y exactamente lo mismo ocurre con el conector o con el terminal negativo del módulo fotovoltaico, en donde vemos que todos los negativos van y se van uniendo exactamente a una barra distinta, en donde de esta barra distinta nace un nuevo conductor, que sería en este caso el terminal negativo, que representa a todo el grupo. Por lo tanto, este arreglo fotovoltaico vemos que está conectado. Todos los positivos unidos en una misma barra, todos los negativos unidos en una segunda barra. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de un circuito paralelo. ¿Cuándo debo ocupar un circuito serie o un circuito paralelo? Eso lo va a dictar el tipo de componente con el que yo voy a trabajar acá abajo, ¿ya? El controlador, el inversor o el componente que yo tenga que alimentar, él nos va a dar la pista de si yo debo hacer un circuito serie o un circuito paralelo. ¿Ok? Por ahora estamos simplemente analizando cuáles son las respuestas que voy a tener, las respuestas eléctricas que voy a tener de los módulos al hacer estas distintas variaciones. Y las características de este tipo de circuito es la siguiente. La corriente total, ¿cierto? La corriente que representa a todo el grupo será la sumatoria de las corrientes parciales que voy a tener en cada uno de estos módulos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso anterior yo les mencionaba que cada módulo iba a estar aportando 5 amperes. Por lo tanto, obviamente, si tengo 4 módulos y la regla o el comportamiento es la sumatoria, por lo tanto voy a tener un valor total, ¿cierto?, de corriente de 20 amperes, porque se van a sumar los 5 de cada uno de estos 4 módulos, ¿verdad? Y la tensión, fíjense cómo cambia el juego también aquí, la tensión ahora se comporta de una manera distinta. La tensión o el voltaje, ¿verdad?, es el mismo para todo el circuito. Es decir, ya sabemos que cada módulo aporta con 10 volts, ¿verdad? Y al estar conectado en paralelo estos 4 módulos, la tensión o el voltaje que voy a obtener acá en el resultado final, ¿cierto?, donde voy a conectar este componente, va a ser un voltaje de 10 volts. ¿Ya? Para el ejemplo, ¿cierto? Estoy utilizando números ahí al azar para poder ejemplificar la situación. Por lo tanto, si se dan cuenta, como que entre el serie y el paralelo, el término de la tensión y la tensión y la corriente simplemente como que se invierte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo debo tener en consideración. Sin embargo, la potencia, fíjense lo que ocurre con la potencia. La potencia va a seguir siendo la sumatoria de las potencias parciales que yo voy a tener en cada uno de los módulos. Por lo tanto, ya sea que yo conecte mis módulos fotovoltaicos en serie o en paralelo, la potencia, la resultante final de potencia no va a cambiar. Va a ser exactamente la misma. Sin embargo, lo que va a cambiar va a ser el voltaje y la corriente que me van a entregar los distintos circuitos, ¿ya? Entonces, en uno voy a propiciar, ¿cierto? En el circuito serie voy a propiciar que la tensión vaya aumentando y la corriente se mantenga, y en el otro, ¿cierto? En el circuito paralelo voy a propiciar que la corriente vaya aumentando a medida que voy agregando módulos y la tensión se vaya manteniendo en el tiempo. ¿Ok? Entonces, estos son los dos comportamientos clásicos que yo voy a tener en el circuito, y estos comportamientos, como les mencionaba recién,
van a depender de las características del equipamiento que yo voy a colocar, de las características del inversor o del controlador que yo tenga que conectar. ¿Okay? Entonces ellos me van a dictar esa regla. ¿Okay? Ellos me van a decir, oye, necesito más tensión, necesito más voltaje. Entonces eso me va a mí a dar la noción de qué circuito yo debo armar. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos con este punto. Estas situaciones tienen distintas consecuencias en el momento en que yo hago esto en terreno. ¿Ya? Entonces aquí también yo debo ir aunando todos los criterios. ¿Ya? La primera regla, ¿cierto? Es que los módulos fotovoltaicos que yo utilice en los circuitos, en los distintos circuitos, sean exactamente iguales, como lo mencioné al principio, sean hermanables. Esa es una regla, pero una regla fundamental para que exista un equilibrio, ¿cierto? En términos del potencial eléctrico de todos los módulos interconectados que están interactuando entre sí. ¿Ok? Entonces es fundamental. Aquí siempre ocurre lo mismo. A veces yo adquiero un equipamiento, ¿verdad? Que me compro 10 módulos fotovoltaicos, los conecto en serie, funcionan sin ningún problema, pero pasa el tiempo, ¿cierto? Se me echa a perder uno, quiero hacer un recambio y me encuentro con que en el mercado no voy a encontrar o me va a ser muy difícil pillar exactamente el mismo módulo porque existen tantas marcas y tantos modelos que se hace un poquito complejo. Entonces, cuando tú te encuentras en esas disyuntivas, tú tienes varias alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es achicar tu etapa de generación, ¿verdad? Y quedarte simplemente con menos módulos fotovoltaicos, cuando no encuentras la misma marca y el mismo modelo. También otra cosa que puedes hacer, que sería una respuesta radical, sería cambiar todos los módulos, ¿verdad? Saco todos los que quedaron y coloco toda una gama nueva. Evidentemente, esa estrategia tiene un costo y un tiempo de montaje que es mucho mayor. Se debe evaluar, pero es una alternativa finalmente. Y la otra situación es que eventualmente sí puedo colocar un módulo fotovoltaico de una característica eléctrica distinta, pero debo asumir las consecuencias que esta situación puede acarrear, ¿ya? Porque cuando nosotros conectamos varios módulos fotovoltaicos entre sí, lo que estamos haciendo es conectar varias máquinas eléctricas, ¿ya? Entre sí. Por lo tanto, se va condicionando una sobre la otra. Y como son varias máquinas eléctricas y como están unidas todas en un mismo circuito, el comportamiento natural de la electricidad va a ser siempre que se tiendan a equiparar o a funcionar en forma igualitaria. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un circuito serie y tengo que sumar todas las tensiones, pero resulta que coloqué un módulo fotovoltaico con una tensión mayor porque lo cambié o ocupé otra variable, lo que va a ocurrir es que el arreglo en forma natural va a trabajar con la tensión más baja que tenga ese grupo. O sea que aquel módulo fotovoltaico que tenga un voltaje mayor a lo que es el resto del grupo, lo van a forzar a trabajar a una tensión más baja. Y obviamente, como ustedes entenderán, un equipamiento o un componente que trabaja forzado va a trabajar con una posible falla en el corto plazo. Por eso nunca se recomienda esta condición. Eléctricamente, y también lo menciona la literatura técnica, y en algunos casos, por ejemplo, la norma chilena también lo menciona, se permite el que se coloque un componente con una potencialidad distinta, siempre y cuando la diferencia en términos de la corriente y el voltaje entre el resto del grupo sea no más allá de un 1%. ¿Ya? O sea que puede tener una tensión mayor o menor, sí, pero no más allá de un 1%. ¿Ok? Porque voy a tender a hacerlo trabajar forzado, pero quizás no tanto con ese 1%, o más bien dicho, es un 1% que pueden tolerar los equipos. ¿Ya? Evidentemente, si hablamos en términos de lo eficiente que debe ser el sistema, tiene que ser exactamente el mismo módulo fotovoltaico. Y como lo conversamos el otro día en las características de los módulos fotovoltaicos, cada marca y cada marca produce sus propios módulos fotovoltaicos, y aunque una marca y otra se digan tener un sistema, un módulo de la misma potencia, por ejemplo, 4 marcas dicen, no, yo fabrico módulos de 500 watts, eso no quiere decir que sus valores de corrientes y de voltajes sean exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque puedo tener 2 módulos de 500 watts cada uno,
de marcas distintas, pero cuando los voy a mirar en el detalle, en la ficha técnica, voy a ver que uno produce más corriente que el otro, y uno produce una tensión mayor que el otro, por lo tanto, no son hermanables en ese término. ¿Ok? Entonces, ojo con esa condición. ¿Ok? Entonces, siempre la hermanabilidad es clave para los circuitos que nosotros estamos tratando. Luego, otra regla fundamental, una vez que yo ya tengo un circuito armado, ¿verdad? Tengo mis 10 módulos fotovoltaicos en un arreglo puesto, ¿cierto? La segunda regla, o tercera, ya no sé cuántas llevo mencionada, pero otra regla que yo debo tener en consideración al momento de diseñar, ¿cierto? Y de montar mi sistema fotovoltaico es que aquellos módulos que pertenecen al mismo circuito, ¿cierto? Al mismo arreglo, al mismo string, deben ser o deben estar montados exactamente de la misma manera. O sea, ya no tan solo deben ser eléctricamente iguales, sino que también deben tener la misma orientación y la misma inclinación. ¿Ya? Deben estar montados exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inclinamos un módulo fotovoltaico o lo orientamos a otro punto, va a tender a tener una respuesta eléctrica diferente. Por consecuencia, si yo tengo módulos fotovoltaicos con inclinaciones distintas, pero son del mismo circuito, del mismo arreglo, uno va a producir más energía que otro, ¿cierto? Voy a tener una consecuencia en los términos de tensión y de corriente. Por consecuencia, voy a tener una respuesta negativa o forzada en el circuito. Y eso obviamente puede traer como resultado final que un módulo se echa a perder, o el arreglo completo, el string completo empieza a fallar, y ya tenemos problemas ahí mayores. Entonces, la regla es que, aparte de ser hermanables los módulos que van en un circuito, este circuito también debe tener exactamente la misma inclinación y la misma orientación, ¿ya? Aquí ya hablamos y aparece el concepto, el MPPT, el Máximo Power Point Tracking, ya que es el punto de máximo seguimiento de potencia del inversor o del controlador, ¿ya? Estamos hablando ya del componente que sigue, pero aquí ya hay una regla que nos está avisando algo y nos está diciendo alguna situación importante, ¿ya? Vamos un poquito a aclarar esta condición. Los inversores, ¿cierto? O los controladores, aquí voy a utilizar para este caso un inversor, que también esto aplica a los controladores, tienen distintas entradas, ¿ya? Tienen distintas entradas, puede tener una entrada, dos entradas. ¿Qué significa? Que puedo colocar un circuito, otro circuito, ¿cierto? Un string, otro string, ¿cierto? Para este caso. Pero voy a tener que cerciorarme de cierta situación. Por ejemplo, este string que está acá, ¿cierto? Esta entrada, estos dos terminales que se ven aquí, pueden estar gobernados por un único MPPT, una única etapa electrónica interna. Si esto es el caso, entonces tengo una entrada y dos entradas controladas por un único MPPT o una única etapa electrónica interna, entonces quiere decir que tanto los parámetros eléctricos de los módulos como la inclinación y la orientación deben ser exactamente las mismas. No pueden variar, tienen que ser exactamente iguales, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, una condición en donde tengo exactamente el mismo MPPT, ¿verdad? Aquí abajo lo dice, ¿cierto? El MPPT. Aquí tengo acá abajo un resumen de una ficha de un inversor en particular, ¿verdad? Y aquí me dice el máximo de MPPT que tiene, ¿cierto? Y después dice un slash y después el máximo número de cadenas. Entonces, aquí dice número de MPPT, vamos a ir aquí a este modelo para hacer el ejemplo, y dice 1, o sea, tiene un único MPPT. Máximo número de cadenas, 2. Por lo tanto, tengo dos entradas controladas por un único MPPT, lo que me obliga a que en estas dos entradas puedo conectar dos circuitos, pero tienen que ser exactamente iguales. ¿Ok? Distinto es cuando el mismo inversor, ¿cierto? O la marca, el modelo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de equipo que utilicen, ¿cierto? Recuerden que los inversores no tienen estándar de fabricación, por lo tanto, siempre van a ir variando. Pero distinto es que acá hubiese dicho, en vez de un MPPT, me hubiese marcado con un número 2 y me hubiese dicho que tiene 2 MPPT y que tiene dos entradas. ¿Eso qué significaría? Que cada entrada está gobernada por un único MPPT o una única etapa electrónica. Y por consecuencia, ¿qué significa esto? Que mis circuitos
¿cierto? Mi string 1 y mi string 2 sí pueden ser distintos en ese caso. ¿Ya? Pueden tener, por ejemplo, una distinta inclinación. ¿Ya? Entonces, puedo tener distinta variación de módulos fotovoltaicos, ¿cierto? En términos de inclinación y orientación, sí lo puedo hacer siempre y cuando el arreglo fotovoltaico, ¿cierto? Lo divida en 2 o 3 o los que sean, ¿cierto? Y que cada arreglo o cada circuito sea gobernado por un único MPPT, no tan solo una única entrada, sino que un único MPPT. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Aparte de eso lo vamos a tratar de, sí, también de meternos un poquito más a fondo cuando hablemos de los inversores, y también podemos tocar un poco ese tema. Pero por ahora nos tenemos que quedar con esto, con que los circuitos, indistintamente de la cantidad de string que yo deba formar, ¿verdad? El string va a tener un límite. Por ejemplo, en Chile, yo no puedo colocar tantos módulos fotovoltaicos como a mí se me antoje. Tengo un límite. Y ese límite es la tensión, el voltaje. Acá en Chile está permitido solo hacer arreglos fotovoltaicos hasta 1000 volts. ¿Ok? O sea que no pudiese yo colocar todos los módulos en serie que yo quisiera. Por lo tanto, tengo ahí una restricción. Pero aparte de esa restricción, ¿cierto? También debo fijarme en las características restrictivas del propio equipo, ¿cierto? Del inversor. ¿Qué tensiones va a trabajar? Cuando tengo más de una entrada y quiero ocupar más de una entrada de mi arreglo, porque tengo varios strings, varios módulos fotovoltaicos, una de las recomendaciones es que esté todo lo más equilibrado posible, que sean las mismas tensiones y las mismas corrientes, aunque no sean del mismo, de las mismas características, ¿ya? O sea, tengo distinta orientación o distinta inclinación, pero lo ideal es que eléctricamente sea lo más equilibrado posible el sistema. ¿Ya? Es una regla también fundamental para la interconexión. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las distintas orientaciones, entonces yo voy a poder tener distintas orientaciones. Fíjense acá cómo tengo módulos hacia un lado y una orientación a 45 grados de diferencia, ¿cierto? Otros módulos fotovoltaicos, ¿cierto? A 90 grados, perdón, otros módulos fotovoltaicos. Entonces, ¿yo puedo hacer esto? Sí, por supuesto que lo puedo hacer, pero siempre fijándome en que el arreglo fotovoltaico tenga los circuitos separados, que esto corresponda a un circuito determinado y que esto corresponda a un circuito distinto, y que a su vez, estén asociados a entradas del inversor o controlador, ¿cierto? Al MPPT distintos, ¿ya? Sean diferentes, que no sean el mismo. Entonces lo puedo hacer, puedo tener esa variable. Entonces tengo que tener mucho cuidado ahí. ¿Cuándo voy a tener que prestar atención a esta situación? Cuando, por ejemplo, voy a proyectar un sistema fotovoltaico y no cuento con mucha área para poder colocar los módulos, no cuento con mucho recinto, entonces voy a tener que jugármela ahí, colocar uno acá, uno por allá. Entonces, cuando estoy en esa situación, debo analizar y tener en consideración esta característica. ¿Ya? Entonces, siempre debo conocer muy bien al inversor para poder hacer esta situación. ¿Ya? Lo mismo cuando yo distribuyo módulos fotovoltaicos en grandes áreas, como se ve acá en este gran galpón, en donde veo muchos módulos fotovoltaicos, distintos arreglos. Debo procurar exactamente lo mismo, tratar de que sea todo lo más equilibrado posible eléctricamente hablando. ¿Ya? Los módulos exactamente iguales, la misma cantidad de módulo por cada uno de los strings y todos los strings en las mismas condiciones. ¿Ya? Entonces, debo tratar en lo posible de respetar esta situación. ¿Puedo siempre conectar y tener variables? Sí, lo puedo llegar a hacer, pero eso no se recomienda mucho, que yo tenga distintas orientaciones y distintas inclinaciones. No se recomienda. Pero obviamente, si el inversor o el controlador tiene entradas separadas asociadas a MPPTs distintos, entonces sí puedo llegar a este punto, a esta consideración. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos algo súper importante. Una situación a considerar. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la potencialidad, ¿cierto? La potencia nominal instalada son miles de kilos, ¿cierto? Porque vemos muchos módulos fotovoltaicos. Cuando utilizamos esta técnica de utilizar muchos módulos fotovoltaicos, generalmente se suele utilizar un tipo de inversor, ¿ya? Cuando son sistemas bien grandes, que es un inversor central, que lo vamos a estar mencionando en algún momento, ¿cierto?
Y la gran característica de este inversor central es que el inversor central es capaz de recibir a varios strings conectados en paralelo, ¿ya? Es algo parecido a lo que nosotros vimos acá en este punto, paralelo, pero en vez de que sea un módulo en paralelo con otro en paralelo, sino que son arreglos, ¿cierto? Varios módulos conectados en serie, y a su vez, una vez que se conectaron en serie, se conectan en paralelo nuevamente con varios módulos más en serie, otros en serie y otros en serie, pero grupos que van siendo conectados en paralelo. Y aquí, obviamente, la regla fundamental se tiene que seguir a pie juntilla, porque aquí estamos haciendo un circuito mucho más grande. Si yo aquí, este módulo ya no es un módulo, supongamos que cada uno de esos cuadritos sea un módulo, y esto está todo conectado en serie. Todo esto, ¿cierto? Conectado aquí, 100 módulos en serie, 100 módulos en serie, 100 módulos en serie. Ahora tomo estos 100 y los conecto en paralelo a este de acá, que son otros 100, en paralelo a este de acá, que son otros 100, y en paralelo a este de acá, que son otros 100 módulos fotovoltaicos. Si ese fuera el caso, entonces yo debo procurar que sean exactamente iguales los módulos y a la vez que tengan la misma característica de inclinación y orientación, que sean exactamente iguales, ¿ya? Porque ahí es donde empiezo a tener problemas cuando veo esta situación. Por consecuencia, entonces, los circuitos serie y paralelo son fundamentales para poder armar nuestro sistema fotovoltaico, pero es fundamental respetar el circuito, ¿cierto? Sea tratado con la igualdad de módulo e igualdad de condición de montaje de los sistemas. ¿Okay? Vamos aquí a leer un poquito las preguntas que dejaron acá, ¿cierto? Aquí dice, Oscar dice, he usado la conexión en paralelo en ocasiones muy particulares. Una conexión Y para dar más corriente al controlador, ¿sí? Y para conectar dos módulos con la unión Y con paneles auxiliares. Claro, existe un componente que es una derivación, una Y, como lo menciona su compañero, en donde puedo conectar más de un módulo, ¿verdad? Y eso me permite hacer conexiones en paralelo. Eso sí se utiliza, es un componente que existe, pero generalmente la recomendación es que la unión de paralelo, sobre todo cuando son altos y la potencia es alta de los módulos, ¿cierto? O de los strings, cuando hago esta conexión en paralelo, generalmente se recomienda que se haga a través de una Streambox, una caja de conexión, ya una caja de conexión eléctrica. Aquí pregunta, ¿para cuándo se hace un arreglo en paralelo? ¿Todos los paneles deben tener el mismo voltaje? Ah, claro, sí, eso ya está, ¿cierto? Juan Chacón, creo que ya se respondió eso, ya estamos clarito que siempre voy a poder conectarlo en paralelo, siempre y cuando lo requiera el tipo de inversor con el que voy a estar trabajando. Por ejemplo, un inversor central. Y aquí me dice, José dice, yo entiendo que si le ponemos un panel fotovoltaico de características inferiores, nos vemos enfrente de un problema a corto plazo, pero si el panel tiene mejores características de voltaje y corriente, no debe tener problemas, o me equivoco. A ver, aquí es súper importante lo siguiente. Si en un arreglo fotovoltaico, ¿verdad? Yo reemplazo un módulo y coloco un módulo con características eléctricas que sean inferiores, lo que va a tender a ocurrir es que este módulo fotovoltaico va a forzar al grupo y a su vez el grupo lo va a forzar a él. Por lo tanto, siempre voy a tener algún problema en uno u otro componente, ¿ya? O en el resto o en el que se conectó adicional, ¿ya? Esto un poco podemos obviarlo o no es tan dañino cuando el porcentaje, ¿cierto? Que era el 1% que mencionaba yo, de diferencia entre la corriente y el voltaje se mantiene, ¿ya? Pero si la diferencia es mucho más de un 1%, supongamos, por ejemplo, yo conecto el arreglo fotovoltaico, cada módulo aporta con 70 volts y resulta que yo estoy conectando un módulo fotovoltaico que trabaja con 40 volts, claramente la diferencia es tan grande en ese punto que voy a terminar arruinando a todo el arreglo fotovoltaico, voy a estar forzando a todo el circuito y la consecuencia va a ser negativa, ¿ya? Va a ser bastante problemática. Al revés, cuando resulta que el módulo fotovoltaico adicional, ¿cierto?, tiene parámetros eléctricos por arriba del grupo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el grupo? Va a forzar a este módulo que está por arriba. Generalmente, esta condición suele ser menos agresiva que la que describí anteriormente. Pero si existe una diferencia muy grande entre sus corrientes y sus tensiones o voltaje, entonces voy a llegar a la misma situación. Voy a tener al corto plazo un problema o en el módulo o en el arreglo completo fotovoltaico.
¿ya? Entonces esto es complicado, ¿ya? Y ahí comentan, en esta foto le da sombra al arreglo de los paneles. Sí, hay una foto ahí que le arreglo, sí, por la condición, sí. Claramente ahí hay algo que no corresponde desde esa perspectiva, ¿verdad? Vamos a estar hablando de sombra en algún momento también más adelante. ¿Ya? Y cómo las sombras van a afectar a este mismo tema que estamos tratando hoy de los circuitos. Por ahora nos quedamos con eso, con que los circuitos, la regla fundamental es ser equilibrados, ser hermanables, los módulos fotovoltaicos, y estar montados en igual condición, orientación e inclinación. ¿Ok? Eso, lo dejamos hasta aquí. Vamos con un poquito, les voy a comentar un poquito de los cursos que están, espero les haya gustado este punto. Vamos a cerrar en unos minutos más, así que pasemos a esta tercera parte ya, aquí terminando. Vamos a hablar un poquito de la oferta académica de Illumin, ¿verdad? Tenemos el curso de PVSys, que es abierto, de modalidad internacional, cualquiera lo puede tomar, es asincrónico, lo pueden tomar, ¿cierto?, en cualquier momento, y solo hasta este viernes hay una oferta en donde este curso está a 29.000 pesos chilenos, o también lo pueden adquirir por $29, por si acaso, para que lo tengan presente. Este es un software muy, muy potente, lo recomiendo, y tienen hasta este viernes para tomar esta modalidad asíncrona, ¿verdad? En donde ustedes van a su ritmo viendo los cursos que están cargados en nuestra plataforma. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Otro curso que también está en esta modalidad asíncrona es el de dibujo de 3 dimensiones, ¿verdad? El SketchUp, ¿cierto? Este programa también que me va a permitir modelar sistemas fotovoltaicos, también ustedes lo van a poder adquirir en nuestra plataforma, y dependiendo del ritmo, del tiempo que tengan ustedes disponible, ustedes van a ir avanzando ahí, porque está todo el contenido arriba, así que ustedes simplemente lo van revisando y lo van desarrollando, ¿ya? Aquí comentan algo. Ya, aquí tiene una pregunta más. Déjeme terminar con esto de los cursos y respondo su pregunta. Sí, ahí voy ahí con... ¿tienen tiempo para verlo infinito? Ahí como pregunta también. Sí, tienen ahí ver los cursos, tienen nuestros cursos, el contenido que vamos dejando arriba en la plataforma, lo pueden ver siempre, ¿ya? Así que la invitación es que participen y los tomen, los vean, porque siempre lo van a poder utilizar como guía. Vamos, quiero continuar más ahí, porque hicieron una pregunta relacionada con esto mismo de los cursos ahí. Estos son otros cursos que tenemos disponibles, y la modalidad es asíncrona con webinar. Estos también son de modalidad internacional, cualquier persona lo puede tomar, ¿cierto? ¿Y qué significa que sean versión asíncrona? Que tienen una fecha de inicio, va a estar el contenido arriba, también lo pueden ir revisando en cualquier momento, pero tiene 3 clases en vivo, tiene 3 clases y esas tienen fechas, ¿ya? Entonces, 3 clases en vivo en donde se habla un poco más, se profundiza un poco más de la temática, se resuelven dudas directamente con respecto a lo que se está desarrollando en ese contenido, y ahí ustedes lo pueden ir revisando. Tenemos actualmente el que va a iniciar el 8 de marzo, del sistema fotovoltaicos conectado a la red on-grid, ¿verdad? Los on-grid, y tenemos también para el 26 de abril el sistema fotovoltaico de bombeo de agua, ¿cierto? Directo, que también es lo mismo, la misma versión asíncrona con 3 clases en vivo, ¿ya? Ambos exactamente iguales, ¿ya? Esa es la segunda modalidad que tenemos, ¿ok? También ahí les indico, los invito a que participen de ello. También el contenido queda grabado, o sea, queda registrado arriba, así que ustedes lo pueden revisar de por vida también, ese contenido. Luego tenemos otro curso que es de modalidad síncrona. Aquí son clases en vivo, ¿verdad? 3 clases online en el fondo, ¿cierto? No son presenciales, sino que son online. Y se habla de la tramitación de los sistemas fotovoltaicos para que queden en servicio con respecto a la red eléctrica, o sea, los sistemas on-grid. Esto aplica solo para Chile, porque obviamente aquí tratamos en función de la legislación que hay en Chile, ¿ya? Entonces también aquí son 3 clases en vivo y hablamos de la plataforma, las características y las exigencias generales de la plataforma, las normas actuales que nos exigen, etc. Entonces ahí vemos toda esa temática de tramitación, ¿cierto? Y las 2 plataformas que se deben trabajar al momento de
declarar un sistema off-grid, perdón, on-grid. Y luego tenemos, y este es los últimos cursos que ya tenemos, que hemos levantado, ¿cierto? Que son los cursos presenciales, ¿ya? Y tenemos clases ya asignadas, fechas ya asignadas para marzo, y estos tratan del sistema fotovoltaico off-grid, ¿ok? Son cursos de 16 horas, ¿cierto? En donde vamos a hablar de las características de los componentes, vamos a hablar de cómo diseñar un sistema, vamos a tratar el cálculo, ¿cierto? Vamos a poner un caso y a tratar el cálculo completo de todas las partes del sistema fotovoltaico en función de dónde está ubicado el sistema, el poder radiativo de esa zona, las características de consumo, y con eso poder determinar todo el sistema fotovoltaico, además de hacer un ejercicio práctico, ¿ya? En donde vamos a interconectar un sistema fotovoltaico y lo vamos a hacer funcionar. Estas clases presenciales, obviamente, como estamos en este primer punto de partida, o retomando, más bien dicho, nuestras clases presenciales, se van a dar acá en Chile y específicamente hacia el sur de Chile, en Concepción para el 9 de marzo, la primera con la que vamos a partir, Temuco para el 16 de marzo, Valdivia para el 23 de marzo y Puerto Montt para el 30 de marzo. ¿Ya? Estas son clases presenciales también. ¿Ok? Y acá también pueden encontrar, ven el link de la Academia Illumin, el Facebook, el Instagram y el YouTube también, en donde pueden encontrar todo el contenido que nosotros vamos desarrollando, sobre todo aquí en estos webinars. Así que los invito a que vayan a la página, a la academia, que vean los cursos, se instruyan ahí en cuanto a la información que hay, las fechas y todos los procesos que estamos entregando. ¿Ok? Aquí voy a leer un poquito las preguntas. Ya, ¿tenemos acceso a software? No, con respecto a PVSys, ahí Luis nos puede comentar un poquito más con qué pasa con el PVSys con respecto a ese software. Luis, no sé si estás por ahí, así que si puedes me echas una mano con eso. Dejé la información en el chat, Pablo. Ah, perfecto, ya, gracias. Y pregunta también con respecto a la entrega de diplomas. Sí, una vez finalizado el curso se entrega un diploma de participación, ¿ya? Y bueno, ahí, como Luis menciona, dejó toda la información asociada a los cursos y también deja ahí los valores de la licencia, así que para que lo vayan revisando también en este punto. Y dice, ¿tiene cursos con certificación y tramitación de documentación? Claro, el TE4 para Chile es lo que nosotros estamos también como curso tratando, ¿ya? Bueno, eso por ahora. Espero que les haya gustado esta presentación, estos webinars. Nos estaremos viendo prontamente en el siguiente webinar, ¿cierto? Sí, hay invitación que les puede llegar por los correos. Si están inscritos, aquí pregunta Jimmy si que llegan por correo. Sí, ahí cuando ustedes ya quedan registrados, nosotros les vamos dando la oferta de cursos, pero también la invitación es que vayan revisando la plataforma, porque ahí también van teniendo más al día cuántos son los valores y cuáles son las próximas fechas y si están cerca de sus lugares para el caso de los presenciales. ¿Ya? Así que bueno, aquí estamos ya finalizando, son las 10, así que no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos por participar de estos webinars, espero les haya gustado en la temática que vimos hoy y nos vemos en el próximo webinar, ¿ya? Así que cuídense mucho y muchas gracias a todos, ¿ya? Que estén súper bien, nos vemos.